tiempo con Dios para meditar todo el día. La justicia de Dios. Y leemos en la carta de Santiago, en el capítulo 3, en los versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia de Dios. Un hermoso texto y un hermoso resumen de ver algunos atributos de Dios. El sí de Dios es una persona que tiene palabra. Cuando dice sí, lo cumple. Cuando dice no, también lo cumple. O sea que el sí de Dios es una persona que tiene palabra. Pero también vimos la fidelidad de Dios. Y hoy encontramos la justicia de Dios. Encontramos como significado de justicia un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o lo que se merece. Ese es el significado de justicia. Y es que la justicia de Dios instruye, cumple promesas, juzga el pecado. Es el propósito de Dios para gobernar. Dios gobierna a través de su justicia, porque la justicia de Dios también muestra su misericordia. En el hebreo, justo significa sadik, derecho, recto, puro. Y en el griego significa díkalos o dikaios, que significa equitativo, inocente, derecho, recto. Estos son los significados de la palabra justicia. Y si hay alguien justo, es Dios. No puedo dar todos los versículos, pero cuando leemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, nos muestra que la justicia es el perfume de Dios. Dios emana justicia. En Isaías capítulo 45, versículo 18 y 19, dice que la justicia de Dios no se esconde, ni es invisible. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice que la justicia de Dios tiene memoria y recompensa según su obra. Qué hermoso ver que la justicia tiene memoria para todos aquellos que creemos que el malo nunca va a pagar y que la maldad siempre va a reinar, que siempre va a ganar tal vez, pero dice que la justicia tiene memoria. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26 nos habla que no existe justicia para el hombre sin arrepentimiento, porque Romanos capítulo 5, versículo 1 nos habla que somos justos, no buenos, es por nuestra fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios. Mira lo que dice este versículo, que la sabiduría que es de lo alto. Recuerden Santiago 1:17. Nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Está hablando del cielo, del Padre de las luces, de quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que esa sabiduría, la de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Dice, y el fruto de justicia de esa sabiduría se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto me enseña que la justicia de Dios es diferente a la de nosotros. Cuando nosotros pensamos en justicia, pensamos en el derecho que nos corresponde. Casi siempre estamos diciendo, es que no me parece justo, o yo quiero lo que es justo, denme lo que me corresponde, a mí denme lo que me toca. Y estas frases
son para pedir lo que nosotros creemos que es justo, lo que tenemos derecho. Pero esa definición es equivocada, porque cuando vemos la justicia de Dios, realmente lo que nos corresponde es nada. Miremos la definición de justicia de Dios, que es totalmente distinta a nosotros. Vimos que es un principio moral que nos lleva a dar a cada uno lo que nos corresponde o nos pertenece. Dice que la justicia se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. O sea, sobre este principio de que es verdad, juzga y da a cada uno lo que le corresponde o lo que merece. Si este principio moral nos lleva a dar a cada uno lo que nos corresponde o pertenece, realmente no merecemos nada. Otra definición dice que es una cualidad de un justo. Sin embargo, el porque nosotros a veces no recibamos lo que nos corresponde, o sea, el castigo por nuestro mal obrar, no significa que no haya obra de justicia en eso. Mira lo importante como Cristo tomó lugar y pagó el precio por nuestros pecados. Por ello nosotros podemos ahora estar en comunión con Dios Padre, por la justificación de Cristo. En muchas ocasiones queremos tomar la justicia nosotros en nuestras manos y a veces queremos como hacer lo que a la justicia le toca hacer pero que no hace. Entonces nos justificamos en eso y por eso obramos a nuestra manera. Pero Hechos capítulo 17, versículo 31 nos dice que la justicia le pertenece a Dios, que es suya la justicia. Y vemos cómo Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Para entender mejor la justicia de Dios, tenemos que aprender que si la justicia es un principio moral que se inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, quiere decir que a nosotros no nos corresponde nada. ¿Pero por qué tenemos algo? Porque aún estamos con vida. ¿Por qué podemos disfrutar de un aire? ¿Por qué podemos disfrutar de una familia? ¿Por qué podemos disfrutar de un diario vivir, de unos recursos? Precisamente porque lo que nos corresponde a nosotros, ya Cristo Jesús lo pagó. Ahora, nuestras malas acciones traen consecuencias, pero hablo del pago por la vida eterna, de la muerte segunda que era fija para nosotros y es fija para todos aquellos que no aceptan a Cristo Jesús como su justificador, como el único que pudo pagar por el precio que demanda el pecado. Y es hermoso ver cuando hablo de la justicia de Dios, cómo Dios, siendo bueno, misericordioso, justo, que debe castigar el pecado, envía a su Hijo y no nos toma a nosotros para pagar ese precio. Mira el sacrificio de Cristo, cómo nos justifica. Por la justicia de Cristo Jesús nos podemos presentar limpios y aceptables delante de Dios Padre. La sangre de Jesús nos redime, nos cubre y nos limpia. Por eso necesitamos recibir a Cristo Jesús para poder ser justificados, pero esto no se queda allí. Cuando entiendo que he aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hago lo que Él quiere que haga. Si un juez a mí me libera de una culpa, si tengo que pagar tantos años de cárcel y el juez dice, ok, quedas libre, pero, siempre hay un pero. Y el juez dice, tal vez no lo vuelves a hacer, espero no verte cerca a ese lugar, quiero que no hagas tal cosa, quiero que dejes de... también aplica en Dios. Él nos justificó, Cristo Jesús nos justificó delante de nuestro Padre, para que pudiéramos ser hechos justos. Romanos 5 dice esto, versículo 1. Pero hay unos peros. Eres justificado, pero yo vivo a la manera de Cristo, vivo conforme Cristo quiere,
Primero pertenezco a una familia. Si entré a ser hijo de Dios, pues pertenezco a una familia, pertenezco a un lugar donde me enseñan estos principios para que pueda vivir conforme a esa justificación. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando le recibimos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, recibimos la justificación para ser presentados delante del trono de la gracia como hijos suyos justificados. Y miremos rápidamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, lo que dice. Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo ha dejado un camino marcado con su manera de vivir para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Dice que no hizo pecado. Él no pecó. Tú y yo tenemos que renunciar al pecado. Hoy, una parte en la palabra de Dios que es conocida por mostrar la mínima expresión de pecado, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, Santiago 4:17. Y es que para poder alejarnos del pecado es necesario que primero haya un fruto de arrepentimiento. Nadie que diga que ha dejado el pecado, dice yo nunca me he arrepentido. Y arrepentimiento es cambio de actitud. O sea que podemos ver personas aún con cosas en su corazón, con resentimientos, con rabias, con falta de perdón, con muchas cosas que ya hemos hablado. Y esto lo único que me muestra es que no ha habido arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio de actitud. Y estas cosas que están mal en nuestra vida no podemos seguirlas tolerando, debemos arrepentirnos y apartarnos para poder entender que hemos sido justificados. Recuerda que el Señor dice para que vivamos a la justicia estando muertos a los pecados. El Señor no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es hermoso cómo nos muestra estos versículos la justificación de Dios en nuestra vida. No se halló engaño en su boca, no respondió maldición. Cuando le maldecían dice que no respondía, no amenazaba. Y qué hermoso ejemplo el que nos deja Dios acerca de la justificación. Él es nuestro justificador. La justicia de Dios es la que nos hace hoy vivir como hijos, justificados por ese amor tan grande de Dios, para que la ira de Dios por el pecado en nuestras vidas no caiga. Pero recuerda que toda obra irá a juicio, y recuerda que esta palabra dice muy claro que nosotros tenemos que estar muertos a los pecados para que vivamos a la justicia. Si somos justificados, estamos muertos a los pecados. ¿Cómo? Habiéndonos arrepentido. ¿Y cómo mostramos nuestro arrepentimiento? Pues habiendo cambiado nuestra actitud, según de lo cual nos arrepentimos. Porque no podemos seguir viviendo de la misma manera y no podemos llevar nuestras vidas hasta el día de hoy, aún con falta de perdón, con rencor, con iras, con contiendas, con la misma vida que llevamos cuando llegamos a Cristo. Esto no existe. Por eso, la justicia de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa palabra y gracias por tu justificación a través de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, bendito Dios. Gracias porque la ira que hay por el pecado y que aún tienes, Dios, ha sido justificada a los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero también hoy reconocemos, Dios, que tenemos que apartarnos, Señor, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Que tenemos que vivir como justificados y que nuestra vida muestra esa justificación. Gracias por tu palabra, Padre, te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.